Asociación Comunitaria para la Promoción Cultural de Cocorná. Ahora también somos patrimonio. Somos patrimonio radial. Somos patrimonio radial. Somos patrimonio cultural. Somos patrimonio ambiental. Somos patrimonio comunitario. Somos patrimonio. Somos patrimonio. El Camino de la Felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Amigos, ¿qué tal? Saludo muy especial, muy cordial, por supuesto en este día, 29 de julio. Placer acompañarles y estar con ustedes una vez más en este programa de superación personal que día a día traemos para ustedes a través de nuestra radio. Como siempre, un servidor más, Juan Pablo Guarín Montoya, acompañándoles en este espacio radial, esperando que este programa sea, por supuesto, de mucho crecimiento, de mucha inspiración para la vida de cada uno de los cocornenses y de cada una de las personas que en diferentes lugares del mundo nos puedan estar escuchando. Agradezco esa fidelidad al programa, de verdad, porque sabemos que son muchas las personas que están allí, conectadas diariamente con nuestro espacio radial. A los que nos siguen a través de las redes, a los que comparten esas redes, lentamente van cogiendo fuerza también. Y la idea, por supuesto, es que sigamos meditando, que sigamos reflexionando y que sigamos creciendo entre todos. Hoy quiero hablarles de un personaje muy especial. Se trata de Beethoven. Todos escuchamos ese nombre, ¿no? Y muchas veces quizá escuchamos a qué se dedicó, sabemos de quién hablamos. Ludwig van Beethoven nació en una familia humilde en Alemania en el año 1770. Su madre tenía una salud muy delicada y su padre era el director de una importante orquesta, obsesionado con convertir a su hijo en un gran compositor. De hecho, hay que decir que Beethoven había demostrado desde muy pequeño sus grandes dotes musicales. Su padre además le exigía mucho. Su papá le hacía practicar varias horas al día con instrumentos como el piano, el clarinete, en fin. Tanto era así que se pasaba la mayor parte del día ensayando y casi no iba al colegio, ni tampoco salía con sus amigos. Y cuando iba a clase, estaba tan cansado que apenas prestaba atención. Su padre era tan estricto que hasta había veces que obligaba a levantarse de madrugada a su hijo para que tocara el piano para sus amigos y así presumir a su hijo. Con solamente 7 años, este pequeño ya era capaz de dar recitales de piano. A los 10 años, abandonó la escuela definitivamente para dedicarse enteramente a la música. Empezó a dar clases con un nuevo profesor de mucho prestigio que le enseñó las obras de Mozart y de otros compositores muy importantes. A los 16 años, los nobles de su ciudad de Bonn, en Alemania, le pagaron un viaje a Viena, en Austria, para aprender de los mejores músicos, incluido Mozart. Al poco tiempo, su madre falleció y tuvo que volver, por ende, a Alemania para cuidar de sus hermanos pequeños porque su padre no era capaz de hacerlo. Como no iba a la escuela y además su padre había perdido su trabajo en la orquesta, algunas personas le ayudaron a pagar sus estudios musicales para poder continuar con su carrera como músico y compositor. Cuando cumplió los 30 años, empezó a notar que escuchaba mal. Poco a poco, su sordera fue creciendo hasta que definitivamente no fue capaz de escuchar ningún tipo de sonido. Beethoven había quedado definitivamente sordo. Beethoven probó diferentes tratamientos para curar su sordera, pero nada funcionó
y se entristeció bastante. A pesar de eso, continuó componiendo música. Una de sus obras más importantes es la Quinta Sinfonía. Nosotros hemos escuchado mucho la Quinta Sinfonía de Beethoven. También son muy populares sus obras musicales como Para Elisa, Claro de Luna o su Novena Sinfonía. En total, compuso 9 sinfonías, 32 sonatas, 2 misas y una ópera. La verdad es que, como pasa muchas veces, Beethoven empezó a ser mucho más apreciado después de su muerte en la ciudad austríaca de Viena en 1827. Hoy en día es considerado como uno de los mejores músicos de todos los tiempos. ¿Cuándo compuso sus mejores obras? Cuando ya era sordo, increíblemente. Para los que me siguen a través de las redes van a ver por allá una frase que dice que una de las mejores capacidades, o una de las capacidades más importantes más bien, del ser humano es convertir una debilidad en una oportunidad. Y hoy quiero hablar un poco de eso. Cómo en la vida a veces se nos quita algo, ¿sí? Cómo en la vida mudamos algo y con el correr del tiempo nos damos cuenta que fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Ejemplos 1000. Nosotros escuchamos personas que pierden un brazo, que pierden una pierna, que quedan inválidos, que quedan ciegos, que pierden el oído, por ejemplo, o cualquiera, ¿sí? Es decir, que tienen alguna falta en su cuerpo. Y en muchas ocasiones, y no en la mayoría, escuchamos a ellos decir que eso terminó siendo lo mejor que les pasó en la vida, porque a partir de allí empezaron a valorar la vida. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado amigos que han perdido la vista? Conozco un caso en particular en que dice: yo no valoraba la vida, yo era un borracho, yo no le encontraba sentido a nada en la vida, y cuando quedé ciego encontré el sentido de mi vida. Personas que se la pasan de aquí para allá y que cuando tienen un accidente quedan cuadraplégicas o quedan inválidas, dicen: aquí encontré el sentido de mi vida, y terminan encontrando sentido a la vida y terminan siendo más felices de lo que eran cuando estaban completos. Eso tiene algunas explicaciones psicológicas, ¿sí? Y tienen que ver, pues hablan los psicólogos obviamente, de síndromes de ausencia, de síndromes de pérdida y todo lo demás. Al principio siempre hay una negación y con el correr del tiempo hay una aceptación, y posterior a la aceptación, pues hay algo que los hace valorar suficientemente con lo que ya quedaron, ¿sí? Dice una frase muy popular que hay personas que aprenden de la propia experiencia, pero que la persona sabia aprende de la experiencia del otro, de la experiencia de los demás, de experiencias externas. Y cuán importante sería que nosotros aprendiéramos de experiencias de los demás. Es decir, que para nosotros valorar la vida no tengamos que esperar estar ciegos o estar sordos o estar mochos, ¿sí? O estar inválidos para apreciar y valorar la vida. Que es suficiente con ver una de esas personas valorando su vida. Que es suficiente con ver una de esas personas agradeciendo por lo que tienen para nosotros darnos cuenta que desde ya podemos agradecer y vivir precisamente con conciencia en nuestra vida. No se trata de esperar que un golpe inesperado de la vida nos acabe algo, nos quite algo, nos mutile algo, ¿sí? Nos prive de algo para dar gracias por lo demás. Lo hemos dicho de 1000 maneras en estos días y creo que la palabra clave de todo este mes ha sido agradecimiento. Agradecer, gratitud. Gratitud y gratuidad son dos palabras muy interesantes y muy bonitas. A nosotros nos hace muchísima falta entender esas dos palabras, comprender esas dos palabras. Nos hace muchísima falta entender precisamente que la vida no se acaba ante ninguna circunstancia ¿cierto?, que se nos presente. Es decir, miren, si nos vamos al caso de Beethoven para colocar ejemplos, es un hombre, claro, hay una parte difícil de la historia de Beethoven y es cómo su papá lo obligaba, ¿sí?, desde muy niño a levantarse temprano, a escoger a toda hora un instrumento y todo lo demás. Ahora,
eso implica algo de disciplina. Yo no sé hasta dónde sea, bueno obligar a alguien a estar todo el día en algo que quizá no le guste. Por fortuna a Beethoven parece ser que le gustaba. Pero esa parte de la historia de Beethoven debe ser algo compleja y difícil. A pesar de eso, Beethoven al final debió haber agradecido eso, porque fue lo que le permitió ser uno de los grandes compositores. El problema es que Beethoven nunca supo que era un gran compositor. Beethoven nunca buscó fama, porque finalmente la fama la adquirió después de su muerte. Y ahí viene otro concepto interesante que tenemos que empezar a aprender. Nosotros creemos que los resultados de la vida nuestra deben darse y presentarse ya, ¿no? Y es tan complejo que muchas veces, si no en la mayoría, el sentido de nuestra vida, la humanidad lo va a entender cuando ya no estemos. Así de sencillo es. Así de fácil, así de difícil, así de duro. ¿Sí? Hay gente que no vive sino pensando en dinero, en fama, en reconocimiento, y por eso buscan estrategias para hacerse notar, para hacerse ver, y creen que las cosas las tienen que hacer es para que otros la valoren. Miren, yo no me imagino a Beethoven pensando que sus sonatas, que sus sinfonías, que todo lo que hizo, todas sus obras, no me lo imagino yo pensando en crearlas para tener un reconocimiento, para que alguien se las aplaudiera, para que alguien se las pagara. No. Yo me imagino un Beethoven que creó eso por simple placer de crearlo, por deleitarse con esa música. Tanto así, que claro, lo tiene que hacer de la mejor manera, pero tan así que aún estando sordo, que aún sin poderlo disfrutar, creó quizá sus mejores obras, estando ya sordo. Y dice uno, ¿cómo lo hizo? Imagínense ustedes un hombre que toda la vida estuvo tocando el piano o tocando diferentes instrumentos, tiene grabados los sonidos, y por eso no tenía que haberse hecho tan complejo componer esas obras, ¿sí? No debe haberse hecho tan complejo. ¿Por qué? Porque ya tenía el conocimiento, porque ya tenía en su interior la claridad de ese tipo de sonidos, ¿sí? ¿Qué pasa, amigos? ¿Cuándo se valoró la obra de Beethoven? Después de su muerte. Como suele suceder con muchos. A mí me han contado historias de grandes artistas, de Edith Piaf, por ejemplo, en Francia, ¿no? Que también dicen que su fama pues, se dio mucho después de su muerte también. Que de hecho, dicen, murió en la indigencia. Algunos dicen eso, o por lo menos en una situación lamentable en términos económicos. La pregunta, amigos, es, ¿tú para qué estás creando tu obra? Yo me pongo a pensar en la vida de Jesús, como el gran maestro que es, y pienso exactamente lo mismo, ¿no? Yo no creo que Jesús hubiera tenido una vida de fama más allá de la mala fama. Ojo a lo que estoy diciendo, no me imagino a Jesús teniendo una vida de fama más allá de su mala fama. Es decir, en su mundo, en su universo, en su tiempo, en su ciudad, lo que él tuvo fue mala fama. ¿Y por qué mala fama? Porque lo que él hablaba, porque lo que él decía, iba en contra de los intereses de la época, de los intereses políticos y religiosos de su momento. Y por eso fue que lo acabaron, por eso fue que lo mataron. Entonces, si uno ve la vida como vida, uno podría decir que la vida, entonces, de Jesús debió haber sido una vida de fracaso, de tropiezo, y que no sirvió, por ejemplo. Y todos sabemos que no es así. Pero visto en corto plazo, así fue. Si usted analiza los primeros años después de la muerte de Jesús, tenemos que hablar de un sinsentido, un perdedor, si lo queremos ver de nuestro contexto un poco materialista del asunto, ¿cierto? Un poco humano del asunto. Uno tendría que decir que entonces esa vida fue desperdiciada, que no valió la pena y que no hizo mucho. ¿Por qué? Porque fue un perdedor, porque finalmente lo mataron y lo demás, ¿cierto? Pero miren, su legado era tan perenne y era tan claro y era tan, digamos, tan perfecto, tan disciplinado, de tanta constancia, que su enseñanza perdura hasta nuestros días. Y quién sabe cuánto más va a perdurar. ¿Ven? Entonces, yo no sé por qué hay tantos que nos preocupamos, que porque las cosas no se nos dan ya.
¿no? Ahora, entender eso en el corto plazo es bastante complejo, y hacérselo entender a los otros en el corto plazo es todavía más complejo. Porque nosotros vemos vidas de aparentemente perdedores, pero los años dan la razón y los terminan viendo como ganadores. Se valora lo que hizo, pero con los años, con el tiempo. Diferente a muchos que aparentemente en su vida fue todo éxito, todo logros, todo lo hicieron rápido, subieron como palma, eso mejor dicho, negocio que montaban, negocio que funcionaba, esto, lo otro, consiguieron, y parece una vida de éxito, y parece una vida perfecta. Y con los años esa vida se olvidó, porque no interesó cuánto tuvo. Ojo, ahí viene el concepto entonces de propósito de vida y qué haces con tu vida, qué es lo que pretendes hacer con tu vida. Es lo que hoy nos debemos preguntar cada uno de nosotros. Porque quizá, si nos ponemos a analizar, yo a veces me pongo a hacer el análisis de mi vida personal, y a veces digo, si yo me pongo a ver mi vida desde lo material y desde lo que la gente considera como éxito, entonces yo he sido un fracasado, el berraco, porque, ¿sí? Porque es más lo que debo que lo que tengo, por ejemplo, ¿sí? Entonces es una vida de fracaso. Sí lo veo así, reitero, en corto plazo, en un marco cerrado como el inmediatismo que nos está enseñando este mundo, donde todo hay que hacerlo ya y donde los negocios se montaron fue para que funcionen de una vez. Pero cuando me pongo a mirar a fondo la vida de grandes personas, yo digo, no, quién sabe, puede que el futuro, el tiempo y quizá cuando yo ya me haya muerto, tenga razón en que la obra ahí quedó. Y por eso hay gente que me dice, Pablo, ¿usted por qué, hombre, tan animado haciendo ese programa? Y a veces uno ve que la gente se le conecta a una o dos personas al Facebook, y quién sabe cuánta gente apaga el radio, y quién sabe cuántos se van de la emisora a esa hora, y usted sin saber ni cuánto lo están escuchando, y se lo está escuchando apenas una persona. Y siempre contestaré lo mismo: puede no escucharme nadie y aún así el programa va a valer la pena. ¿Por qué? Porque mínimamente, me estoy ayudando yo mismo. Mínimamente. Ahora, sé que hay más, ¿cierto? Sé que hay una persona en un lugar, otra en otro, ¿sí? A veces resultan reportes de sintonía especialísimos y ustedes no se imaginan, yo no los cuento, porque además no me gusta en muchas ocasiones. En alguna oportunidad tendré, digamos, el valor de contar algunas experiencias que me han marcado en torno al programa, porque hay reportes de sintonía que a mí me impactan, y hay uno en particular que a mí me impactó demasiado, pero sé, y aparecen reportes de sintonía, como reitero, que uno se asusta. Por ejemplo, a veces me escribe gente de Medellín o de otras ciudades diciendo, ay, Juan Pablo, me enteré de su programa, lo estoy escuchando, qué chévere. Bueno, hay gente que ya tiene el recordatorio diario, por ejemplo, y eso es bueno. Ahora, no interesa si son 1 o son 1000, ¿sí? O son 10.000, los que sean. Puede ser uno, reitero, o puede ser ninguno. Lo importante es que hay una obra haciéndose, ¿sí? Y que tal vez mañana esa obra tenga una repercusión en la vida de alguien, mínimamente en la mía, ¿sí? Y eso ya va a ser suficiente para decir que vale la pena, ¿sí? Para decir que vale la pena. Entonces lo mismo pasa con la vida de cualquier ser humano. Yo a veces me pongo a mirar la vida, por ejemplo, de docentes, que es un gremio con el que yo tengo mucha relación. Y entonces hay docentes que uno los ve y se sienten como frustrados, como que no vale la pena, ¿no? Y usted no se imagina la cara de un docente cuando con los años una persona, ¿sí?, sale adelante o lo que sea, y ese señor ya hecho, ya maduro, va y busca a alguien y dice, ay, usted fue mi profesor de primaria, usted fue mi profesor de primero de escuela, usted fue mi profesor de quinto, yo lo recuerdo por eso, por lo otro. Ustedes no se imaginan lo que significa para ese docente, que quizás ni recordaba que ese señor o esa persona había sido alumno suyo. Y sin embargo ese otro sí lo recuerda, y lo recuerda es decir, como con una especialidad, ¿no? Como con cariño. Entonces, ¿qué significará eso? Como me ha pasado, reitero, con muchas cosas. Yo algún día contaré historias, algún día me animaré, pero me he encontrado cosas fenomenales, porque este programa, si ustedes recuerdan, yo lo hago desde el 2003, o sea, yo tenía escasos 16 años cuando empecé a hacer esto, ¿sí? Si acaso, saliendo del colegio, ¿sí?
en el último año de bachillerato, yo en 11 y dando estos programas, yo recuerdo, desde esa época lo hacemos. Tuve una pausa de unos 3 años, por allá en el 2006 hasta el 2009 y lo retomamos. Pero tantos años haciendo el programa, es decir, yo hablo de que llevo en este programa desde el año 2003, ¿sí? Ahora en 2023 son 20 años hablando de superación, hablando de estos temas, contando historias, contando cuentos, ¿sí? Y en esos años mi forma de pensar quizá ha cambiado. Si yo me pongo a escuchar un programa del año 2004, estoy absolutamente seguro que estaré hoy, el Juan Pablo de hoy estará en desacuerdo con el Juan Pablo de hace 20 años o de hace 17 años. Pero valdrá la pena porque es el proceso de crecimiento que me ha llevado a pensar de maneras diferentes. Vale. Y yo siempre he sostenido que el programa está hecho es para eso, ¿no? Para eso. Yo no estoy diciendo que la gente tenga que estar de acuerdo con lo que yo digo. No, en lo absoluto. Además porque yo no puedo meterme a la cabeza del otro ser humano y tratar de hacerle creer lo que yo creo y de pensar como yo pienso. Perfecto, hasta ahí nos respetamos. Pero quizá una historia que yo conté, quizá una frase que yo dije dentro del programa le quedó sonando a esa persona y esa mera frase le cambió la vida. Y esa mera frase le ayudó a tomar una decisión diferente en su vida, le ayudó a superar una situación. Y me ha pasado mucho eso. Hay casos muy particulares, uno muy especial. Cuando yo volví en el año 2009 o 2010 a hacer el programa, alguien se me acercó a hablarme de algo que le había pasado mientras escuchaba el programa en 2004, o sea, alrededor de 6 años atrás. Entonces, esas cosas lo dejan a uno frío, estupefacto. Y me ha pasado, por ejemplo, eso. O personas que hoy son profesionales en comunicación, ¿sí? Profesionales ya, mayores, y salen, y alguna vez me encontré con algunos de ellos, y me ha pasado con varios, y me dicen, yo soy comunicador gracias a usted, porque yo desde niño lo escuchaba. Entonces uno dice, carajo, no se ha perdido el tiempo, ¿sí? Entonces vamos a lo mismo. Entonces, si yo miro resultados económicos y cosas de esas, yo digo, pues madre, soy un quebrado, soy un fracasado, no ha servido esto. Pero si miro más allá, lo que significa lo que hago, entonces digo, esto vale la pena, porque sé que hay personas escuchando, porque sé que hay personas ansiando el programa, esperando el programa, entonces tengo que estar ahí, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa para cada uno. Hago la reflexión desde lo personal porque es lo que conozco. Hay una forma también de interiorizar eso. Pero también yo me pongo y los invito a que se pongan en su papel, ¿qué están haciendo? Y hay gente que dirá, mi vida no vale la pena, esto no vale, ¿no? Póngase usted a pensar, usted, lo que haga, por pequeño y desconocido y digamos anónimo que sea el asunto que usted haga, piense en cuánta gente repercute lo que usted hace. Yo coloco un ejemplo muy simple para eso. Yo a veces pienso en un campesino que siembra un racimo o una era de plátano, para colocarlo en el ejemplo, no solo un racimo, una era de plátano, o café. Y yo a veces me pongo a pensar en ese café, en ese granito de café, o en ese bulto de café, o en ese racimo, o en esos racimos que salen, y yo pienso, ¿hasta dónde fue la obra de ese agricultor? Oye, ¿hasta dónde fue? Es decir, ¿cuál fue el camino de esa obra de ese agricultor? Y me he puesto a hacer el ejercicio y yo pienso, una parte de esos racimos, alguno de esos racimos se quedó en el pueblo. Alguno de esos racimos se quedó en su propia casa, o en su propia finca, en su propia vereda, con los vecinos, con la familia. Alguno de esos racimos fue a Río Negro, ¿no? Alguno de esos racimos fue a Bogotá. O el café, usted lo vende aquí, usted no sabe de aquí para dónde coge. Y yo a veces me pongo a hacer el recorrido mental de un cafecito, digo yo, hasta dónde pudo haber llegado. Y quizá ese cafecito sembrado, quizá en cualquier vereda de Cocorná, en cualquier finca de Cocorná, puede terminarse tomando en cualquier centro comercial, no de Colombia ni siquiera, de Estados Unidos, de Europa. Y alguien estarse tomando un café, yo que soy muy tintero, a veces lo pienso, digo, ¿de dónde habrá llegado este cafecito? ¿Quién lo habrá secado? ¿Quién lo habrá cosechado en primer lugar? ¿Dónde lo habrán secado? ¿De dónde habrá llegado? ¿O cuántos granos de café hay revuelticos en este café que yo me estoy tomando? Y quizá me estoy tomando un café de muchas personas, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde llega la obra de cada uno? A veces anónima, a veces nadie piensa en eso, pero yo los invito a pensar en eso. Lo que hagas, sea lo que sea, estoy colocando cualquier ejemplo, pero en cualquier cosa que hagas, hasta una ama de casa, por ejemplo, hasta
un padre de familia, una madre de familia, ¿su obra hasta dónde va? Y yo a veces me pongo a echar cabeza de aquí para atrás, ¿no? Y a mí me gusta imaginarme mis ancestros. Prefiero imaginar los indígenas, ¿sí? Sueño que sea de ascendencia indígena, que así lo considero y que hasta donde he investigado sí lo soy. Entonces, sueño eso, que sean indígenas, por su forma de pensar, por su carácter natural, por su conexión con la Pachamama, por todas esas cosas maravillosas. Y digo, yo soy resultado de cuántas generaciones, de cuántos procesos, de cuántos pensamientos, de cuántas cosas atrás, ¿sí? Y mi vida y mi descendencia, ¿hasta dónde va a ir? Mi obra, ¿hasta dónde se va a extender? La obra de una mamá que tiene su hijo, ese hijo que lucha, tiene un nieto, ese nieto que lucha, va a un bisnieto y dele. ¿Hasta dónde se va? Entonces, por pequeño que sea lo que haces, amigo, amiga que me escuchas, ten en cuenta que tu obra será perenne. No pienses en el resultado de hoy. Piensa que el resultado de tu obra puede llegar incluso después de tu muerte y no darte ni cuenta de él. Como murió Cristóbal Colón, no supo que había descubierto un nuevo continente a su muerte, y mire lo que eso significó. Como Beethoven, que murió sin saber que su obra iba a ser inmortal, de la que hablábamos hoy. Y en fin, ¿qué tan larga quieres, tan eterna quieres que sea tu obra? Les colocaba el ejemplo de Jesús. Ese ejemplo, ¿cuándo vino a darse a conocer la obra de Jesús? Hay 300 años después de su muerte. Hay 300 años después de su muerte. Entonces, amigos, no nos estresemos por mirar resultados hoy. Ni midamos nuestro éxito ni en diplomas, ni en reconocimientos, ni en dinero, ni en posición social. Miremos nuestra obra en la satisfacción simple de hacerla. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta una próxima oportunidad en El Camino de la Felicidad. Desde Cocorná, en el oriente antioqueño, transmite Cascada Estéreo, una emisora que refresca tu mundo. Cascada Estéreo, HKA65, 107.4 FM, refrescante compañía.